Habiendo orado, clamando al Señor por su gracia, entendiendo que la Biblia es espiritual y la entendemos a través del Espíritu Santo, vamos a recordar la semana pasada que hemos visto que Colosenses es una carta, ¿no? A veces solemos llamar de un libro, el libro de Colosenses, pero la verdad es que no es un libro, es una carta. Y hemos visto que fue escrita por el apóstol Pablo. Y hemos visto también que fue escrita más o menos el año 60 después de Cristo. Es decir, unos 27 años más o menos después de que Cristo fue crucificado y resucitado. ¿Y os acordáis cuál era el motivo de la carta? ¿Cuál es la razón de Pablo escribir la carta a los hermanos? ¿Alguien se acuerda? No miro a nadie. Ay, Señor. Para que ellos sean llenos de la voluntad de Dios. ¿Entiendes? David dijo para que ellos sean llenos de la voluntad de Dios. Que sepan eso. Sí, es parte. Pero no era el motivo principal. También ¿Qué era? Para que andemos dignos ante la presencia de Dios. Para que andemos dignos en la presencia de Dios. También, pero no es ahí el puntito de la carta, ¿no? Vamos a recordar, de un lado, él quería enseñar la supremacía y ¿cómo se dice? La suficiencia de Cristo. Es decir, que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir, ¿vale? Y del otro lado, él quería enseñar lo que es la vanidad, cómo es vacío o vacía, ¿no? Toda la filosofía y teorías humanas. Entonces, la carta él escribió para dar este contraste, ¿no? Entonces, lo que habéis dicho está cierto, ¿no? Pero solo faltó el otro punto, ¿no? Que era en contraste al vacío y la tradición y filosofías humanas. Entonces, hoy vamos a meditar y profundizar en una pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta? Que te hagas a ti mismo esta pregunta. ¿De verdad el fundamento de mi vida es Cristo? ¿De verdad el fundamento de mi vida es Cristo? ¿De verdad, antes de tomar una decisión, de verdad, antes de mirar y pensar, voy a hacer algo, yo pienso en qué haría Cristo en mi lugar? Yo pienso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo tengo presente lo que Dios quiere para mí. Vamos a leer el capítulo 1 de Colosenses a partir del 24, que es donde paramos la semana pasada, ¿no? Paramos en el 23 y hoy vamos a empezar desde el 24. ¿Sí? Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora no sé vosotros, pero a mí siempre me asombra cuando Pablo dice que se goza en padecer. La gente, hay una definición, ¿no? Para la gente que le gusta hacerse daño, ¿no? Que es los masoquistas, ¿no? Pero no tiene que ver con esto. No es que a Pablo le gusta y entonces le está machacando. No, es que él dice que se goza porque él sabe que su padecimiento por los hermanos tiene un fruto. Él se goza porque él sabe que hay un propósito en su padecimiento. Él se goza porque él sabe que a pesar de que es difícil y de que él padece por los hermanos, él está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces podemos aprender con esto, hermanos, que hay sufrimientos que tenemos, hay cosas que pasamos en esta vida, que si no encontramos el propósito de Dios en ellas, no vamos a poder disfrutar del gozo que Pablo disfrutaba. Pero si encontramos el propósito de Dios, si estamos buscando vivir lo que Dios quiere, si estamos buscando vivir la voluntad de Dios, aunque padezcamos con ello, y hoy orábamos por los hermanos de Corea del Norte, si ellos encuentran que ellos están viviendo de verdad con Cristo, y aún así padecen por ello, esto no nos quita el gozo del corazón, incluso nos aumenta el gozo del corazón. Porque
¿Qué tiene de raro si una persona hace algo malo y es castigada por ello? Y sufre por ello. Nada, ¿verdad? Incluso nosotros deseamos, ¿no? Ayer hicimos una presentación, ¿no?, de un curso que estamos haciendo y hablamos sobre ello, ¿no? Que nos quedamos irados cuando hay una tragedia o algo, una persona, ¿no?, que hizo algo muy malo, brota una ira en nuestro corazón. Y esta ira nos lleva a... es la causa de porque queremos una venganza, ¿no? Queremos que se haga justicia. Queremos que la persona que hizo daño sea castigada. ¿Por qué? Es lo correcto. Estamos acostumbrados a ello, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Nos actuamos de mala manera, ¿no? Y el padre y la madre están ahí para decir, ahora, aquí sin disfrutar allí de lo que estás acostumbrado, para que pienses en lo que estás haciendo, porque estás actuando mal, ¿no? Esto es lo normal. Ahora, cuando tú haces algo que es bueno y sufres por ello, el mundo o la lógica del mundo dice, no, vas a estar indignado y vas a estar ahí, ¿cómo no? Pero un cristiano de verdad no puede estar indignado por padecer, por hacer lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque el bueno que podemos hacer no hacemos por nosotros mismos. Lo bueno que podemos hacer, hacemos por Cristo que nos salvó, y porque Él nos amó, entonces podemos expresar ese amor. Entonces entendemos que lo bueno que hacemos, no hacemos para conquistar nada, no hacemos para llamar la atención de la gente, ¿no? Igual comentamos esta semana, no hacemos para que los vecinos nos vean, sino que hacemos porque Cristo nos ve. Hacemos porque Dios nos ve. Entonces, si sufrimos con ello, nos alegramos, porque decimos, estoy un poquito más parecido con Cristo hoy, porque Cristo padeció siendo perfecto. Entonces, todas las veces que tú puedes padecer, aún haciendo lo bueno, te estás pareciendo más a Cristo en este sufrimiento. Y esto produce un gozo en nosotros que nada nos puede quitar. El poder disfrutar de ser un poquito más parecido a Cristo. Y Pablo tenía este gozo en su corazón, me gozo, ¿no?, en lo que padezco por vosotros. Y el versículo 24 sigue y dice, cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué declaración, ¿no? Ahora yo os pregunto, aquí él dice que cumple en su carne lo que faltaba en las aflicciones de Cristo. A ver, ¿la Biblia no dice que Cristo ya cumplió todo? ¿La palabra de Dios no dice que está consumado? ¿Que ya está todo hecho? Entonces, ¿qué es lo que faltaba en las aflicciones de Cristo por su cuerpo? Aquí hay una aparente contradicción, ¿no?, con algunos textos bíblicos. Pero vemos que no es lo que Pablo está hablando. Él no está hablando que faltaba algo en Cristo, sino que él está diciendo que, a ver si seguimos la línea de pensamiento, ¿no?, que estaba en el corazón de Pablo, y lo que el Espíritu Santo quiso decir con esto. Es que lo que falta de los sufrimientos de Cristo es el fruto de ello. ¿Sí o no? Porque ¿de qué sirve que Cristo padezca y hubiese padecido y muerto en la cruz si luego nosotros no somos salvados? Si luego nosotros no vivimos por Él. Entonces, vale, Cristo consumó, hizo todo. ¿Y ahora qué? Ahora, lo que falta es que seamos salvados. Lo que falta es que sirvamos a Él. Lo que falta es que cumplamos el propósito por el cual Él sufrió. Entonces, cuando dice que Él está cumpliendo en su cuerpo lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, es esto. Él está trayendo el fruto con ello, ¿verdad? Entonces, cumplimos el propósito de las aflicciones de Cristo cuando nosotros buscamos vivir por Él, vivir para Él, incluso en nuestro sufrimiento. Cuando sufrimos por hacer lo correcto, por hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios dice que cada día será más difícil, que cada día la gente nos va a mirar cada día más como bichos raros,
y se va a espantar de que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Porque el mundo va a querer cada día más estar como egoísta, mirando cada uno lo suyo. Entonces yo no puedo decir algo que es correcto. ¿Por qué? Porque si algo es correcto y la otra persona piensa distinto, ella no querrá escuchar lo que es correcto, porque quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces cada día más dice la palabra que la gente va a querer escuchar gente, ¿no? Incluso se van a levantar pastores y personas que van a estar hablando lo que la gente quiere escuchar, lo que hace cosquillas, ¿no? En su ego. Y cada día vemos más esto. Ahora, cuando nosotros padecemos por Dios, cuando nosotros padecemos por servir a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, que es el fruto de su sufrimiento. ¿Amén? Amén. Esto es tremendo. Ahora, Pablo sigue el versículo 25, él dice, de la cual, ¿de quién está hablando? De la iglesia, ¿no? Él dice, sufrimos por su cuerpo, dice, ¿no? Que es la iglesia. Acababa el 24. Entonces dice, de la cual fui hecho ministro. Qué interesante esto, ¿no? Pablo, él no se autointitulaba, él no fue el que se levantó, ¿no? Sino que él entendía que él fue hecho ministro a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es muy importante, que jamás nos olvidemos, ¿no? Todo lo bueno que tú puedas hacer, todo lo bueno que puedas llegar a hacer o hacer como Cristo, como cristiano, ¿no? Como hijo de Dios, tiene su fundamento en lo que Cristo hizo. Entonces nosotros fuimos hechos. Jamás podemos olvidarnos de eso, porque cuando nos olvidamos empezamos a sentirnos mejor que los demás, ¿no? Empezamos a sentirnos como que los supers y menospreciamos a las personas y ya no expresamos el perfecto amor de Dios. Ahora Pablo sigue el versículo 25 diciendo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, él está explicando, mira, Dios tuvo una idea, un plan y un propósito, y él me llamó para ser parte de este propósito. Simplemente está diciendo esto. Y dice, que me fue dada para con vosotros. Entonces él está diciendo, seguramente Dios me puso específicamente para vosotros, ¿no? Una vez una hermana me dijo, pastor, Dios nos debe amar mucho para levantarte a ti, traerte a ti desde Brasil para estar aquí con nosotros compartiendo el evangelio, compartiendo la vida cristiana. Y yo dije, yo creo que Dios me ama mucho a mí, porque Él ha hecho posible que una persona sin ninguna posibilidad de hacer nada pudiese hacer algo por los demás, ¿no? Entonces, un chico que, bueno, no podía ni estar fuera de cuatro paredes, no podía estar ni delante de la gente, ¿no? Y esto siempre explico a vosotros, ¿no? Que yo tocaba la guitarra mirando hacia el suelo, no podía ni mirar a la gente, hablar, ni pensar que la gente me estaba mirando, yo me ponía enfermo. Y que Dios pueda sacar un niño de allí, ¿no? Y ir a otro país, a hablar otra lengua. Yo cuando iba a la panadería, justo llegado a España, el 15 de septiembre de 2006 llegamos. Entonces yo iba a la panadería, claro, yo sabía decir hola, esto era lo único que yo sabía decir, y buenos días, ¿no? Y entonces yo decía esto y la panadería, y se me ponía rojo de vergüenza porque ya no sabía decir nada más. Y llegan así, ¿sabes que cuando uno se ríe porque piensa que la otra persona está hablando algo gracioso, ¿verdad? A nosotros nos pasa mucho esto cuando nos sabemos un idioma y queremos caer bien, ¿no? A la gente, queremos ser simpáticos, entonces nos reímos, pero a veces no tiene gracia, ¿no? Y me pasaba esto y yo me ha pasado una vergüenza increíble. Ahora, ¿por qué todo esto? Por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ahora yo no soy mejor que nadie. De la misma manera que Dios me levantó, Dios quiere levantar a cada uno de vosotros. Hay personas que Dios quiere usar a cada uno de vosotros para llegar a ellos, para alcanzar a ellos. Personas que van a mirar a vosotros y que van a decir, yo quiero tener la fe que ella tiene.
Yo quiero tener el amor que Él tiene. Yo quiero tener la fuerza que David tiene. Yo quiero tener la fe que tiene José. Yo quiero tener la vida con Cristo que tiene Gaby. Yo quiero tener la pasión que tiene Eli. Dios va a levantar gente que va a mirar a vosotros. Que va a mirar a vosotros y va a decir, quiero ser como Cristo, pero quiero aprender de ti porque veo que tú has estado con Él. Tú has estado con Él porque hay algo en ti que veo que es precioso. Entonces, Pablo reconocía esto. Él reconocía que Dios nos quita de nuestra inutilidad. Porque fijaros que Pablo mataba a los cristianos, ¿no? Mataba a los cristianos. Él iba y daba el orden que les maten. Tamaña era la ignorancia de él. Él no solo no creía en Cristo, sino que mandaba matar a los que creían. Y Dios le convirtió y él sabía esto. Mira, fue el propósito y el plan de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, seguimos con el versículo 25 y dice, ¿para qué? ¿Por qué Dios hizo todo esto? Él dijo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él dijo, todo lo que Dios hizo es para que yo pueda anunciar su palabra, para que yo pueda declarar su palabra, para que yo pueda anunciarla, porque su palabra es vida. Ahora él empieza a hablar un poquito, ¿qué es esa palabra? ¿No? El versículo 26 él dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es este misterio? Que desde Adán y Eva, cuando Dios dijo que habría una lucha entre la simiente de la mujer, ¿no? Era con el enemigo, con el diablo, que era la victoria de Cristo sobre la muerte. Desde Adán y Eva, desde cuando el hombre y la mujer pecaron y Dios mató un animal para cubrirles a ellos, ya estaba anunciando a Cristo, que Él moriría en nuestro lugar para cubrirnos de nuestros pecados. Es tremendo, ¿no? Entonces, ese es un misterio. La gente que vivía antes de venir a Cristo no tenía idea de que sería como fue. Ellos tenían vislumbres, ¿no? Una profecía por aquí, una profecía por allá, pero ellos no podían vivir el cumplimiento. Entonces dice, este misterio fue manifestado ahora a sus santos. Y el versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces él concluye diciendo, ¿ves? Este misterio es Dios quiso dar a conocer las riquezas que hay en este misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esto hablamos una vez aquí, ¿no? Que compartí con los jóvenes este versículo, de que hay muchos jóvenes hoy en día que no tienen esperanza para el futuro. Esta semana mismo, ¿no? En las noticias está ahí pasando todo el rato, lamentablemente, ¿no? De adolescentes que se quitaron la vida porque ya no tenían esperanza. Ahora, ¿cómo puede ser? Tienen toda su vida por delante, pero no tienen esperanza. Y la palabra de Dios dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En Cristo tenemos la esperanza de un futuro de gloria. Un futuro donde tendrás la mejor casa de Lleida, el mejor coche, ¿no? El mejor móvil. No, la esperanza de que Él nos va a recibir en su trono, en su presencia. Y que vamos a estar libres de toda maldad, libres de toda tristeza, de toda angustia, de todo el sufrimiento que tenemos en este mundo, todo el padecimiento que tenemos en este mundo. Cristo nos va a quitar y nos va a llevar a un lugar donde estaremos libres de todo esto. Esta es la esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Y dijo que Pablo estaba diciendo, mira, Dios me levantó para esto, para anunciar esto a vosotros. Y el 28, él sigue hablando, dice, ¿a quién anunciamos? ¿A quién? A Cristo. ¿A quién? Él se refiere a Cristo. Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. Yo
me fui al diccionario para saber los sinónimos de amonestando, ¿no? ¿Qué significa amonestando? Y decía allí que era hacer presente algo para que se considere, para que procure o evite algo, advertir, prevenir, reprender. Entonces, cuando él dice, yo os estoy amonestando, él está diciendo, os estoy hablando cosas que son serias, que son importantes y que las tenéis que tener en cuenta para vuestras vidas, porque esto va a ser de bendición para vosotros. Va a prevenir de cosas, incluso va a reprender cosas que estáis haciendo mal para que podáis corregir y cambiar y arrepentiros, ¿no? Y sigue el versículo diciendo, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Enseñando en todo hombre a todo hombre en toda sabiduría. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿No? El versículo sigue diciendo, a fin de, ¿ves? A fin de, ¿cuál es el fin de enseñar, de amonestar? ¿Cuál es el fin de anunciar el evangelio? ¿Cuál es el fin de estar amonestando y enseñando? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, cuando anunciamos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, tiene un propósito esto. Y el propósito es que Dios quiere trabajar en nuestros corazones para perfeccionarnos, para que seamos cada día más parecidos a Cristo. Y luego el 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. ¿Sabe? Antes de comentar el 29 me había acordado, ¿no? Que el texto que hemos leído con los jóvenes, yo no me había dado cuenta, ¿no? Que está hablando aquí de presentar perfecto a todo hombre delante de Cristo. Porque hemos hablado con los jóvenes de que no sirve de nada ganar todo el mundo y perder su alma. Y que el versículo que viene seguido de esto dice que Cristo volverá y pagará cada uno según sus obras. Y aquí dice que todo esto Dios hace en nuestras vidas para que podamos ser presentados a Dios como perfectos delante de Él. Es tremendo, ¿no? Y entonces Pablo dijo, por lo cual también trabajo. Es decir, yo entiendo que todo lo que yo hago, yo me esfuerzo por hacer, es porque Dios está perfeccionando vuestras vidas. Porque Dios está perfeccionando vuestros corazones. Y dice, Dios hace esto en el poder que hay en Él. Está dejando claro que es Dios el que hace, dice, la potencia de Él. Incluso dice, tan es así que Él también hace en mí, ¿no? Él dice aquí, mira, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces dice, yo sé que Dios os está transformando porque Él también lo hizo en mí. Es su poder que lo hace. Ahora, ¿os habéis dado cuenta de lo que hizo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué quiso transmitir en estas líneas de su carta? Vamos a hacer un resumen de los versos que hemos leído. Él habla que él sufre por esa iglesia, aunque está gozoso en ello, ¿no? Que haciendo esto él está cumpliendo una misión, ¿no? Que fue asignada por Dios, que les anuncia el evangelio con el propósito de su crecimiento, su santificación, y luego dice, para que sean perfectos delante de Dios. Vale, ahora, vamos a recordar, ¿cuál era el objetivo de la carta? Hablar de la suficiencia de Cristo. Él es suficiente, todo lo que necesitamos está en Él. Y hablar del vacío que es las filosofías y herejías, ¿no? De filosofías y tradiciones humanas. Vale, entonces Pablo encontró que para hablar de esto, ¿no? De la suficiencia de Cristo y las cosas vacías del hombre, era necesario que ellos mirasen a Él y dar un testimonio de su vida. Primero, era necesario que ellos meditasen en tres cosas. Primero, en la persona que les está hablando. ¿Cuál es su testimonio de sufrimiento? Y esto es tremendo, ¿no? Porque hoy en día hablamos, ¿cuál es el título que tienes, ¿no? ¿Cuál es la universidad que has hecho, ¿no? ¿Cuál es el estudio que tienes? Y el testimonio de Pablo era de su sufrimiento. Él estaba en la cárcel, escribiendo preocupados con los hermanos que estaban fuera, ¿no?
Si fuésemos nosotros, estamos ahí, oh Dios, guarda a Pablo que está ahí en la cárcel, preocupados con él, y él allí preocupado con nosotros. Tremendo, ¿no? Segundo, él estaba queriendo que meditasen en el mensaje que ellos estaban escuchando. Porque fijaros que ellos estaban escuchando mensajes vacíos de las filosofías y tradiciones humanas. Entonces, él quería que meditasen en el mensaje que estaban escuchando. Y en tercer lugar, ¿cuál era el propósito que está por detrás? Él quería que ellos meditasen en esto también. Entonces, esto me hace pensar en algunas preguntas, ¿no? que brotaron en mi corazón a pensar en esto. Primero, ¿cuál es la clase de persona que estoy escuchando? ¿Cuáles son las personas que yo escucho para construir mi vida, para construir mis ideas, para construir mis pensamientos? ¿Cuál es la clase de persona que tú escuchas, que estás escuchando para construir tu futuro? Mira la vida de esas personas, la estabilidad que tienen, la relación que tienen con Dios. ¿Cuánto están haciendo de la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Cuánta disposición hay en su corazón de sufrir por Cristo? Segunda pregunta, o segunda clase de pregunta, ¿no? Es, ¿cuál es el tipo de mensaje y enseñanza que estás recibiendo? ¿De verdad son enseñanzas de Dios? ¿De verdad son enseñanzas bíblicas? ¿De verdad estás escuchando del Evangelio? Entonces necesitamos confirmar las cosas que nos dicen si de verdad están en la palabra de Dios o no. La palabra de Dios es nuestra regla para medir cuál es la voluntad de Dios o no. Y la última pregunta que me saltó aquí fue, ¿con qué propósito o objetivo estas personas os están hablando? Y es tremendo pensar en esto porque ¿cómo hacemos para identificar los billetes falsos? ¿Os acordáis? ¿Cuál es el método que utilizan los policías para identificar los billetes falsos? Entonces, claro, cada día sale más y más gente con más tecnología para hacer los billetes falsos. Entonces, ¿cómo se hace para identificar los falsos? Sabiendo cómo es el verdadero. Así de simple. Entonces, no hace falta saber los 300 billetes falsos, ¿no? O los 300 tipos de billetes falsos que hay en el mundo. Basta con conocer uno, el verdadero. Si conoces un billete verdadero, sabrás las características que tiene, lo que tiene que tener. Entonces, cuando venga uno que no es así, tú dices, este parece, pero no lo es, ¿no? Por eso hay estas maquinitas, ¿no? Ahora en los mercados, que lo que hacen es ver si tiene las características que necesita un billete verdadero, ¿no? Que no sea falsificado. Entonces, Pablo, lo que está haciendo aquí es exactamente lo mismo. Él está hablando de lo que es verdadero, él les muestra la verdad, provee a ellos herramientas para que ellos puedan, conociendo la verdad, saber analizar y decir, mira, esto es lo que me están hablando, está bien con lo que dice la palabra. Ahora, esto lo que me están hablando aquí, no, esto no está bien. Es tremendo, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis ahora y hablar sobre la herejía que estaban escuchando esta iglesia. Porque, ¿cuál es el objetivo de la carta? Ya nos acordamos, ¿no? A ver si la próxima semana nos acordaremos. Lo curioso es que Pablo no describe de manera explícita, mira, vosotros estáis escuchando tal enseñanza o tal enseñanza. Él no dice de manera explícita, pero, aunque sea así, podemos deducir cuáles eran los mensajes que ellos estaban recibiendo. ¿Y cómo podemos deducir? A través de las cosas que Pablo dijo, ¿no? La manera con que Pablo también puso una oposición a los falsos maestros. Vamos, analizando esto, quiero simplemente deciros las falsas enseñanzas y luego vamos a ir profundizando en ellas conforme vayamos leyendo el libro, ¿vale? La primera falsa enseñanza se llama ceremonialismo. ¿Qué es el ceremonialismo? Es que da demasiada importancia a las ceremonias, ¿vale? Entonces, yo no me puedo quedar sin celebrar la Santa Cena y me voy al infierno, ¿no? Tengo que hacer la fiesta para ellos, ¿no? La Pascua, tengo que celebrar la Pascua porque si no me voy al infierno, ¿no? Dios te va a castigar. Entonces, son
cosas que dan demasiada importancia a las reglas, ¿no? A las ceremonias. Segunda enseñanza falsa se llama ascetismo, que es decir, no manipules, no toques, no pruebes, no hagas, ¿no? Es que uno dice lo que tú tienes y lo que no tienes que hacer, ¿vale? Este es el ascetismo. Luego la tercera se llama adoración de ángeles, o con los ángeles, ¿no? Luego la cuarta falsa enseñanza es el menosprecio a la persona y obra de Jesús. Menosprecio a la persona y obra de Cristo. Ahora es increíble pensar en esto, ¿no? Porque piensan, bueno, si alguien me viene hablando y menospreciando a Cristo, lo voy a notar enseguida, ¿no? No siempre, ¿no? No siempre. Porque, por ejemplo, si yo empiezo a predicar, yo quiero hablar sobre evangelización, quiero animar a vosotros a que habléis de Cristo con las personas. Entonces, si yo digo, es mi responsabilidad, la gente tiene que hablar, entonces si yo tengo que hacer con que la gente se mueva. Entonces, si yo empiezo a decir, con miedo de que vosotros no compartáis de Cristo, si empiezo a decir, el que no comparte de Cristo va al infierno, porque Dios quiere que compartáis de Cristo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo en la evangelización un poder que Dios no lo puso. Dios nos dijo que el que no evangeliza no va al cielo. ¿Sí o no? Entonces, al mismo tiempo que estoy dando un valor demasiado alto a la evangelización, también estoy quitando valor a Cristo, porque estoy diciendo, mira, lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Tenemos que añadir algo más. Es evangelizar. Entonces, con lo que Cristo hizo y luego evangelizan, entonces sí voy a ser salvo, ¿no? Pobre del ladrón de la cruz, ¿no? Porque no podría haber sido salvado si fuese verdad esto, ¿no? Estaba al lado de Cristo y Cristo le dijo, hoy mismo entrarás en el reino de los cielos. ¿A quién evangelizó él? ¿No? ¿Cuándo se bautizó? Entonces hay cosas que la Biblia no da el valor que nosotros damos muchas veces, y es importante conocer la palabra para dar el valor que las cosas de verdad tienen y no acabar con ello menospreciando a Cristo. Quinta enseñanza falsa. Habla sobre un conocimiento secreto, ¿no? Los gnósticos se jactaban de esto, de decir que hay un conocimiento oculto, que hay algo por ahí que tú necesitas descubrir. Entonces ellos trabajan con esto de lo que está escondido para provocar la curiosidad de la gente. La sexta falsa enseñanza es la confianza en la sabiduría y tradición puramente humanas. Y esto vamos a ir viendo. Bueno, vemos entonces que hasta aquí, ¿qué hizo Pablo? Presentó al Evangelio, el objetivo por el cual él presentaba el Evangelio, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? Haciendo un resumen así de lo que hemos hablado anteriormente. Y luego le dice, el versículo 1 del capítulo 2, ¿cuál es la primera palabra que aparece aquí? ¿Por qué? ¿No? Pero como está junto sabemos que es una respuesta a algo, ¿no? No está preguntando, ¿eh? Entonces dice, ¿por qué quiero que sepáis? Entonces yo os he explicado todo esto porque tiene una razón de ser. Y dice, ¿por qué quiero que sepáis? ¿Qué quiere? ¿Qué quería Pablo que supiesen? ¿Qué quiere Dios que sepamos? ¿Cuán gran lucha sostengo por vosotros? Fijaros cómo él insiste en decir, mira, yo estoy padeciendo por vosotros. Ahora dice, no solo por vosotros, no creáis que soy aquí los últimos de los... No, también por los hermanos de la Odisea, incluso por gente que ni conozco, ni las he visto en cara, ni me conocen a mí. Padezco, quiero que sepáis. Ahora, ¿por qué él creía que esto era importante? El versículo 2 él empieza a contestar, él dice, para que sean consolados sus corazones. ¿Sabe? Cuando nosotros sabemos que Dios ha levantado otra persona para sufrir por nosotros, para dar su vida por nosotros, para gastar su vida, sus días por nosotros,
nuestro corazón es consolado porque vemos cuán gran amor Dios tiene por nosotros. Y recordaos, Dios quiere levantar a vosotros para hacer esto, ¿eh? Dios quiere levantar a vosotros para servir de consuelo a otras personas. Que otras personas van a mirar a vosotros y decir, muchas gracias, yo veo que Dios te ha levantado para bendecirme. Yo veo que Dios te ha levantado para acercarme a Él. Y Pablo quería que ellos fuesen consolados al saber que Dios estaba haciendo esto. La segunda cosa que habla en el versículo 2 del capítulo 2 es unidos en amor, para que seáis unidos en amor. La tercera cosa que habla es para hasta que alcancéis, ¿no? Hasta que lleguéis a alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. El 4 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora fijaros, recordaos de aquellos de los gnósticos que jugaban, ¿no?, con lo que estaba escondido, oculto. Mira lo que dice Pablo en contra de esto. Dice, en Cristo, el versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría y del conocimiento. Pablo está diciendo, ¿queréis sabiduría? ¿Queréis entendimiento? ¿Queréis conocimiento? En Cristo está escondido todo esto. Buscad en Él, buscad en Él. ¿Ves cómo Pablo apunta y quita los ojos de ellos de las tradiciones humanas, de las filosofías humanas y pone los ojos en Cristo? ¿Veis? Está en Cristo. Él es suficiente. Buscad en Él, porque en Él está toda la sabiduría y el conocimiento. Y luego el versículo 4 dice, y esto lo digo, fijaros, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Qué tremendo. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cada vez que vamos leyendo la carta, al tener el entendimiento, ¿no?, el propósito de la carta, ¿verdad que nos va ayudando a entender mejor, ¿no? Y decir, mira, ahora tiene sentido, ¿no?, lo que le está hablando. Nos ayuda a enfocarnos. Ahora, ¿por qué creéis que el apóstol dijo esto? Sobre nadie os engañe, pero con palabras persuasivas. Él dijo eso porque lamentablemente hay gente que usa palabras persuasivas para manipular a las personas y llevar a las personas a hacer lo malo. Lamentablemente podemos ver esto de manera muy fuerte, ¿no?, intensa, en los colegios, institutos y las universidades que hay hoy día, ¿no?, con todo esto que están intentando. ¿Saben lo que están intentando hacer? Yo creo que no son conscientes de lo que están haciendo, pero están siendo instrumentos en las manos del maligno para intentar quitar la inocencia de los niños. Ya les quitaron la parte de la autoridad de los padres, ¿no? Ya están quitando con leyes. Y lo único que les va quedando a los niños son su inocencia. E incluso esto están queriendo tocar. En lugares de P3 ya empezaron a hacer barbaridades y a hablar cosas terribles a los niños pequeños. Entonces hay gente que usa de persuasión, de palabras para intentar engañar a nosotros. Y entonces necesitamos aprender lo correcto, aprender cuál es la voluntad de Dios, aprender lo que es la verdad para que podamos tener guardado nuestro corazón. Y como padres y como hermanos y como tíos, ¿no?, necesitamos conocer la verdad para poder hablar a nuestros hijos y enseñarles lo correcto, para que ellos también puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Te estás preparando? ¿Por qué? Porque esta generación que empieza a crecer y empieza a perder su inocencia tan temprano, van a ser jóvenes y adultos destrozados. Y van a necesitar de mucha ayuda. Van a necesitar de mucha ayuda. ¿Te estás preparando?
¿Eres consciente de que Dios te necesitará? No como si Dios nos necesitase para hacer algo, ¿no? Pero Dios nos querrá usar para ello. Entonces te estás preparando, estás conociendo bien la voluntad de Dios, la verdad de Dios, estás conociendo bien la palabra, estás creciendo en conocer la palabra de Dios porque lo necesitarás. Y Dios quiere que nos llegue el momento de tener una persona delante tuyo necesitando una palabra de Dios y que tú le digas, espera, voy a llamar al pastor. No es que no podéis contar con mi ayuda. Yo siempre estoy dispuesto y disponible en lo que Dios me permita. Pero ¿y cuando Dios quiera usar a cada uno de vosotros? ¿Hasta cuándo vamos a decir, bueno, que haga el otro, ¿no? Que haga el otro, que haga ¿no? Los hermanos de la iglesia allí. Dios te da la oportunidad de que tú seas un instrumento en sus manos, igual que Pablo también lo fue. Entonces, ¿te estás preparando para ello? ¿Te estás preparando para cuando Dios envíe a estas personas que estarán destrozadas y necesitarán consuelo, sanidad, necesitarán conocer la verdad? En el versículo 5 del capítulo 2 el apóstol habla de sus intenciones. ¿Ves que él habló que nadie os engañe con palabras de persuasión? Ahora él va a hablar de sus intenciones. Él dice, porque yo, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Es decir, yo estoy encarcelado, estoy lejos de vosotros físicamente, pero mi corazón se preocupa por lo que estáis viviendo, por lo que estáis escuchando, por lo que estáis aprendiendo. Y si de verdad estáis viviendo con Cristo. Y él dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces yo me preocupo, pero también me alegro. Cuando sé buenas noticias, sé que estáis viviendo en orden, ¿no? Y firmes en Cristo. Y el versículo 6, y con este concluimos, ¿no? Él habla, vamos el 6 y el 7. Habla, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Aquí él empieza a dar algunos consejos a esta iglesia. Él dice, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la manera que hemos recibido al Jesucristo? ¿Escuchamos la palabra? ¿No? ¿Alguien nos predica la palabra? Dios abre nuestros ojos para que veamos que somos pecadores. Vemos que Dios es santo. Salió humo de la presencia. De la estufa. Vemos la gloria que hay en Dios, la santidad que hay en Dios. Vemos cómo somos pecadores, entonces nos arrepentimos y rendimos nuestro corazón ante Él diciendo, Señor, yo necesito a Cristo como mi Salvador. Yo necesito que me salves de mí mismo para que yo pueda estar en tu presencia. ¿No? Esta es la manera que hemos recibido. Hemos recibido como aquellos que no tienen las respuestas, sino que Cristo sí tiene la respuesta y queremos a Él, queremos caminar con Él. Entonces Él dice, de esta manera que habéis recibido el Evangelio, creyendo en la suficiencia, ¿no? La suficiencia de Cristo, que en Él está todo lo que necesitamos. Entonces dice, andad en Él, andad en Cristo. Y dice, arraigados. ¿Qué significa estar arraigados, hermanos? Una de las sinónimos de esta palabra es tener raíces. Tener raíces, echar raíces. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vamos a echar raíces si lo único que tenemos de espiritual en nuestra vida es el culto que participamos el domingo? ¿Qué raíces tendremos? Si entre semana no pensamos en Dios, no hablamos con Dios, no oramos, no hablamos con Él, no meditamos en su palabra. Ahora Él nos aconseja aquí que estemos arraigados. ¿Cómo vas a echar raíces con el Señor? En una relación. Las personas que tú puedes considerar como tus mejores amigos o que conoces más, ¿es por qué? Salió así, ¿no? De la nada. No, fue un conocer. Conocer y profundizar en conocer el uno al otro. Y eso va echando raíces en la relación.
de la misma manera necesitamos echar raíces en nuestra relación con Cristo. Conocer y seguir conociendo. Y dice, la otra palabra tiene el significado parecido, dice sobreedificados, ¿no? Y sobre edificar da la sensación de voy a edificar sobre otro fundamento, ¿no? Pero lo que yo creo que Dios quería enseñarnos aquí es decir, Dios te va a dar un fundamento en Cristo hoy y mañana Él va a construir sobre este fundamento que construyó. Y el otro día sobre este fundamento. El fundamento siempre será Cristo. No es otro fundamento, ¿no?, que Cristo, sino que Él va a enseñarnos algo cada día y va a estar construyendo, ¿no? Igual David compartía esta mañana con nosotros en el coche y decía, es que estoy leyendo unas cosas que están moviendo la manera con que yo estaba acostumbrado, ¿no? Dios va haciendo esto toda nuestra vida. Nos va haciendo ver de manera más clara cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para echar raíces en tu relación con Cristo? Para que tu relación con Cristo sea fuerte lo suficiente para aguantar el viento, las tempestades que vienen. Luego el apóstol Pablo dice, confirmados en la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Cómo podemos confirmar nuestra fe? Cuando tú miras hacia atrás, miras esta semana que pasó y dices, Señor, puedo ver tu obra de santificación en mí. Puedo ver los momentos que me has enseñado que yo pequé. Puedo ver los momentos que me has enseñado que yo me he equivocado y me he arrepentido y he podido guardarme. Puedo ver los momentos en que me enseñaste que algo estaba mal y yo pude decidir, no lo voy a hacer porque estás obrando en mí. Y esto es lo que él dice aquí, confirmados en la fe. Es la obra de santificación que Dios hace en nosotros. Va confirmando la fe que tenemos en Él. Y termina este versículo diciendo, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Luego él termina este texto hablando, habéis sido enseñados en todo esto, pero también abundando en acción de gracias. Es decir, no olvidando de que todo lo que tenemos, todo lo que podemos tener, viene de Él. Y como dice la palabra, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Vamos a estar de pie. Quería invitaros a cantar una canción. He buscado aquí la letra y no la he encontrado. A ver si podéis saber de memoria la canción que dice Desbordando en fe. Padre, te damos gracias por tu palabra y en este momento queremos recordarnos de esta canción y hacer de las palabras de esta canción nuestra oración a ti, Señor, pidiendo que a pesar de los pesares, a pesar de incluso recibir enseñanzas y de palabras persuasivas, Señor, en contra de la obediencia de Cristo, de este mundo está plasmado de sofismas, pensamientos que son contrarios a tu voluntad. A pesar de pasar por esta lucha que pasamos diaria, Señor, que podemos seguir creciendo en ti, Señor, que podemos seguir echando raíces en ti, que podemos incluso desbordar en fe, caminar en lo sobrenatural, ir más allá de lo que podríamos ir por nosotros mismos, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Vamos a decir, cada vez que mi fe es probada, me das la oportunidad de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Mis pruebas no son más
sobrenatural. Voy a sembrar y cosechar. Cada día viviré desbordando en fe, desbordando en fe. Mi vida se revestirá de tu poder, desbordando en fe. Cada día viviré lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer, voy a sembrar y cosechar. Cada día viviré desbordando en fe. Cada día viviré desbordando en fe. Cada día, díselo. Cada día viviré desbordando en fe. ¿Tú puedes decir esto conmigo? Voy a luchar. Voy a luchar. Y vencer. Voy a sembrar. Y cosechar. Cada día viviré desbordando en fe. Aleluya. Amén. Amén, así es.